Bueno, entonces vamos ahora a ver lo que es el atributo de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Hemos estado viendo sobre los atributos de Dios y cada vez entre más conocemos a Dios, yo he sentido que ese Dios que muchas veces nos imaginamos se aleja de nosotros. O sea, Dios es más grande que lo que a veces nos hemos imaginado o a veces pudiéramos pensar que está ahí para ayudarnos en nuestros caprichos o lo que nosotros queremos, como la mayoría de gente piensa, pero no, está lejos de ser ese Dios que nuestra mente algunas veces nos hemos imaginado. Está lejos. Y eso significa que si es así, vamos a depender únicamente de su gracia, de su soberanía, de su misericordia. Y nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, a menos que sea Él obrando por su soberana misericordia. Entonces, el primer encabezado que vamos a ver es la misericordia de Dios se origina en su bondad. Recuerde que la bondad también es otro atributo de Dios. La misericordia de Dios se origina en su bondad. Entonces ya leímos el Salmo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una de las cosas que vamos a ver también es que eh, para siempre es su misericordia. ¿Aplica en todos, para todos los seres humanos? ¿O aplica para toda su creación? Porque también hay un texto que dice, o quizás varios, que la misericordia de Dios está sobre todas sus obras, sobre todas sus obras. Pero vamos a ver entonces en este estudio a poder hacer la diferencia si esa misericordia es para siempre con todas sus criaturas y con todas sus obras. Vamos a ver entonces, o quizás puede ser que sea temporal para los impíos, la misericordia de Dios, y para siempre para sus elegidos. Eso es lo que vamos a ver. Por esta perfección del carácter divino, Dios es grandemente alabado. Y luego aún, 3 veces más, el salmista llama aquí a los santos a dar gracia al Señor por este atributo admirable. Y seguramente esto es lo menos que podemos, que se les puede pedir a quienes han sido beneficiarios de tal generosidad. O sea, alabar al Señor, reconocer a Dios, lo menos que se les puede pedir o lo que podemos hacer. Yo estaba platicando esta semana que nosotros tenemos que venir a la iglesia con ese conocimiento de que eso podía ser el último día que nosotros vamos a estar alabando al Señor. Porque eso puede ser así, cualquier día puede ser el último día. Entonces debemos de venir con esa predisposición de decir, venimos a alabar al Señor. Eh, pudiera ser que algún día estemos diciendo, y el hermano estuvo aquí con nosotros, la hermana estuvo aquí con nosotros el domingo pasado, y ellos ya no están con nosotros. Entonces, porque eso puede pasar. Entonces lo que vamos a hacer es que cada día, no solo el domingo obviamente, pero cada día lo vivamos así, tomados de la mano del Señor y saber que ese momento que Él nos permite lo vamos a dedicar con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con todo el conocimiento posible que podamos tener acerca de Dios, que Él es un Dios soberano, Rey de Reyes y que se merece toda alabanza, toda honra y todo el poderío. Entonces, seguimos. Cuando contemplamos las características de esta excelencia divina, no podemos hacer otra cosa que bendecir a Dios por ello. Su misericordia es grande. Su misericordia es grande. Veamos el primer libro de Reyes 3:6. Primer libro de Reyes 3:6, ahí lo vemos. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él estuvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has
reservado esta tu gran misericordia. Nuevamente, lo vuelve a repetir, esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Así es que es la gran misericordia la que nos tiene a nosotros con vida y estamos aquí. Decíamos que la gracia de Dios es recibir un regalo no merecido y la misericordia de Dios es no recibir un castigo, un juicio merecido, ¿verdad? Entonces, el Salmo 86:5 sigue diciendo, el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces, por eso es que la Escritura dice que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es grande en misericordia. No podemos nosotros medir esa misericordia de Dios. Solamente podemos decir grande en misericordia. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ahí es donde nosotros obviamente estamos de acuerdo con lo que se conoce como la doctrina calvinista, que mucha gente no piensan que es una herejía, y así lo dicen, ¿verdad? Y el argumento es que salvo para siempre, y que la persona puede hacer lo que quiera y pecar porque de todas maneras es salvo. Y no es así, eso no es lo que enseña. Y esas doctrinas de la gracia, obviamente, que no fue Juan Calvino el que las descubrió, sino que están en la Biblia. Están en la Biblia, y aquí Pedro nos está diciendo que nos hizo renacer según su grande misericordia. No que nosotros nos lo hayamos decidido, no que nosotros le hayamos exigido a Dios y Él estaba obligado a hacerlo, o no que en nosotros había algo de bueno o ni siquiera lo hizo por lástima a nosotros, lo hizo según su grande misericordia, según su gracia soberana. Entonces, eso es Biblia, y de otro modo tendríamos que torcer los versículos de la Biblia para acomodarlos y que suene de otro modo, pero no puede ser así. Entonces, esa es la razón de que creemos en lo que, no en lo que la mayoría de gente, donde venimos de lo que se llama el arminianismo, que es una doctrina defectuosa porque le roba la gloria a Dios. Le roba la gloria a Dios, y esa doctrina, que como digo es de la Biblia, le da toda la gloria a Dios y nos deja a nosotros con la boca cerrada, como dice en Romanos. Nos deja con la boca cerrada, nos deja atados de manos y de pies, y no podemos hacer nada a menos que la misericordia de Dios venga y nos ayude. Estamos al otro lado del abismo, a menos que Él nos alcance por su gracia, por su misericordia, entonces podemos acercarnos a Él, pero de otro modo es imposible, imposible. Nuevamente, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Él nos hizo renacer de nuevo. Nosotros no decidimos renacer, Él lo hizo. ¿Para qué? Para una esperanza viva, no para una esperanza muerta, no para una esperanza mediocre, para una esperanza viva. ¿Por qué? Por medio de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la prueba de que un día también nosotros resucitaremos. Y así dice la Escritura una vez y otra vez, ¿verdad? Que habrá resurrección de los muertos, unos para vida eterna y otras para confusión perpetua. Lo dice en el libro de Daniel, lo dice el Señor Jesucristo en Juan y en muchos otros pasajes. Los testigos de Jehová niegan la resurrección, ¿verdad? Ellos piensan que están hablando de Salomón escribió en cierta ocasión que como muere el hombre, así muere el animal, y ahí se acaba todo.
Por supuesto que Salomón, vemos que Salomón en cierto tiempo se descarrió un poco porque hizo templos para los dioses de las esposas y todo eso. Pero vemos que hay resurrección. Cuando la persona muere no es el fin, ¿verdad? Sino que es, en ese sentido, somos inmortales. Vamos a ver Lucas 1, 76 al 79. Aquí está hablando el sacerdote Zacarías, quien es el padre de Juan el Bautista. Entonces, y recuerden que él, como no creyó, quedó mudo hasta que nació el niño. Entonces dice 76, y aquí está haciendo él una profecía, está más bien, sí, haciendo una declaración en el momento que por primera vez vuelve a hablar nuevamente después de haber quedado mudo. Dice así, Lucas 1, 76, 79, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Así es que fue por su grande misericordia que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Fue su misericordia, y su misericordia, según leemos, se origina en su bondad, en su gracia soberana, porque no estaba obligado a hacerlo. No estaba obligado a hacerlo. Es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Salmo 103, 17. La misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dice el texto completo, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Es importante que ahí especifica que sobre los que lo temen, sobre los que le temen, sobre los que le honran. El Señor dice, yo honro a los que me honran. Así que la gente impía que no honra a Dios, pero piensan que Dios tendrá misericordia de ellos, se equivocan, porque Dios no es juego. Dios no es como los bomberos que usted los llama cuando los necesita y después ni se acuerda de ellos, puede pasar por ahí, no los tiene que saludar ni nada, ¿verdad? Pero Dios no es así, ¿verdad? Dios no es así. Entonces, sobre los que le temen, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Vamos a ver, bien podemos decir juntamente también con el salmista, Salmo 50, bueno, sí, Salmo 59, 16. Salmo 59, 16, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque tú has sido mi amparo y refugio en el día de la angustia. En cada momento tenemos que alabar al Señor. Vemos una flor, vemos la grandeza de Dios, vemos nuestros hijos, vemos el sol, vemos la lluvia y bueno, sentimos el aire, el fresco del viento. Ahí está la misericordia de Dios, la grandeza de Dios, el señorío de Dios. En todo vemos la grandeza de Dios. Éxodo 33, 19. Éxodo 33, 19. Dice, Dios le dice a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente.
O sea, el Señor en ningún momento está obligado con la humanidad a hacer algo que Él no quiere hacer. Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Y dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Por ejemplo, cuando vemos en la Biblia los Coré, Datán y Abiram que se rebelaron contra Moisés y todo eso, Can, el que, ¿verdad? Los que trajeron el lingote de oro de Babilonia y todo eso, Dios no tuvo misericordia de ellos, los dejó en su pecado y sin embargo, en otras ocasiones vemos que Dios interviene y no los deja caer en su pecado. Así es que, porque es así, un ejemplo, Dios no dejó que el rey de Egipto pecara contra Sara, la esposa de Abraham, y lo mismo con la esposa de Isaac, con Rebeca. Dios no permitió que eso pasara, sino que le trajo juicio antes de que lo hiciera. Sin embargo, David pecó y Dios permitió que David pecara. ¿Y cómo eso sucede? No sabemos. Dios es soberano. Dios es soberano. Algunos los detiene, ¿verdad? En su soberanía detiene que no lo hagan y otros los deja en su concupiscencia, como dice Santiago, en su concupiscencia. Vemos que Pedro se arrepintió, dejó que pasara que fuera zarandeado, ¿verdad? Y después Dios mismo, bueno, más bien Dios mismo al principio le dijo, Jesucristo que iba a interceder por él para que su fe no fallara. Así es que es así, la misericordia de Dios, Él hace con quien quiere, como quiere y donde quiere. Y nadie le puede decir qué haces, ¿verdad? Así es que yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me quiera compadecer, le dijo a Moisés, punto. Así es Dios. Así es Dios. Nadie puede estar jugando con Dios, ¿verdad? Vamos a ver entonces el siguiente encabezado, ¿en qué difiere la misericordia de Dios de su gracia? ¿En qué difiere la misericordia de Dios de su gracia? Entonces vamos a ver, la misericordia de Dios tiene su origen en la bondad divina. La primera cuestión de la bondad de Dios es benigna generosidad, mediante la cual Él da generosamente a sus criaturas como criaturas que son. Así ha dado el ser y la vida a todas las cosas. La primera cuestión. La segunda cuestión de la bondad de Dios es su misericordia, la cual manifiesta la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Así la misericordia presupone el pecado. Entonces, es un poquito complicado ver la diferencia entre uno y otro. Aunque puede que no sea fácil, lo dice, ¿verdad?, el escritor A.W. Pink, aunque puede que no sea fácil a primera vista percibir una diferencia real entre la gracia y la misericordia de Dios, nos ayuda si reflexionamos cuidadosamente sobre su trato con los ángeles no caídos. Entonces, si hacemos una reflexión acerca de los ángeles no caídos, podemos entender un poquito más eso. Y para ahí vamos. Dice, Él nunca ha ejercido misericordia hacia ellos, los ángeles no caídos, dado que nunca han tenido ninguna necesidad de ello, pues no han pecado ni están bajo los efectos de la maldición. Sin embargo, ellos sí reciben ciertamente la gracia libre y soberana de Dios. Los ángeles nunca pecaron. Unos sí, ¿verdad? Unos sí fueron caídos, pero estamos hablando de los ángeles no caídos. En primer lugar, porque Dios los eligió, ellos entre todas la raza angelical. Los ángeles no caídos fue porque Dios los escogió entre toda la raza angelical. Algunos de ellos no fueron escogidos y fueron arrastrados por Satanás.
en la rebelión o cuando quiso hacer golpe de estado. Satanás, imposible, ¿verdad? Vamos a ver primera de Timoteo 5:21. Primera de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Ahí vemos, sus ángeles escogidos. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Así es que ahí vemos sus ángeles escogidos. En segundo lugar, porque al elegirlos también los preservó de la apostasía que ocurrió cuando Satanás se rebeló y arrastró con él el tercio de las huestes celestiales, un tercio de las huestes celestiales. Vemos eso en Apocalipsis 12:4. Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vemos que en el capítulo 12 de Apocalipsis, por eso es que hemos dicho que el capítulo 12 de aquel Apocalipsis, no todo el Apocalipsis es futuro, todo lo que el Apocalipsis dice es futuro, porque aquí Apocalipsis está hablando de historia, ¿verdad? Cuando dice desde el primero, el niño que iba a nacer, esto es hablando del Señor Jesucristo. Vi una mujer, dice, con los pies sobre la luna, y así, y ya está hablando de Israel como tipo mujer, donde iba a nacer, o simbolizando una mujer, que de ahí iba a nacer el Mesías, y él fue arrebatado para su padre. Ahí habla en los primeros 5 versículos, bueno, el dragón lo quería tragar, lo quería devorar, Herodes quería matarlo, ¿verdad? Herodes quería matarlo y fue y les dijo a los sabios que fueran a buscarlo, y si lo encontraban, que regresaran con él para que le dijera dónde estaba para él ir a adorarlo. No era que quería adorarlo, sino que quería matarlo. Y por si acaso mandó a matar a todos los niños, porque como se vio burlado por ellos se fueron por otro lado, mandó a matar a todos los niños, y matando a todos los niños, pues ahí tenía que estar ese niño que iba a ser rey en Israel. Así que el dragón quería devorar al niño tan pronto como naciese. Eso es. Entonces, ahí el Apocalipsis nos está diciendo historia, lo que ya sucedió. Bueno, vamos a ver. En tercer lugar, al hacer Cristo la cabeza de ellos, o sea, Cristo es la cabeza de los ángeles. Vamos a ver Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la cabeza de todo principado y potestad de los ángeles. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así es que él es la cabeza de todo. Él es la cabeza de todo. Por ese motivo ellos están eternamente asegurados en la santa condición en la que fueron creados. Estos ángeles fueron creados en esa condición de que ellos no podían pecar. Dios los escogió y los puso en esa condición. Entonces, sin embargo, los otros ángeles que pecaron no estaban en esa condición. ¿Y por qué es así? La soberanía de Dios. Cuarto lugar, por la posición exaltada que les ha sido asignada, que es servir en presencia inmediata de Dios para servirle constantemente en su templo celestial. Daniel 7:10. Daniel 7:10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es obviamente el juicio final, futuro, pero ellos le sirven constantemente al Señor. Le sirven constantemente al Señor. Y para recibir honorables encargos
de parte de Él. Así es que eso es, los ángeles han recibido, no han recibido misericordia porque no han tenido necesidad, pero han recibido gracia. Han recibido gracia, ellos no tienen necesidad de misericordia, pero sí de gracia. Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Verdad? Aquí está indicando que Dios utiliza a los ángeles, o Dios tiene los ángeles para servicio en favor de los que serán herederos, ¿verdad? Entonces, hay veces que ha habido contradicción. Por ejemplo, el ángel de Jehová, bueno, el Salmo dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, o Cristo se presentaba como el ángel de Jehová, ¿verdad? Entonces, pero aquí Hebreos dice que sí, ¿verdad? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que lo que sabemos es que Dios no es de escasos recursos. Esta es gracia abundante hacia ellos, hacia los ángeles. Esta es gracia abundante hacia los ángeles que no han caído, pero no es misericordia, dice el autor del libro Los Atributos de Dios. Al tratar de estudiar la misericordia de Dios tal como se establece en la escritura, se debe hacer una triple distinción, puesto que queremos trazar bien la palabra de verdad. En primer lugar, hay una misericordia general. Hay una misericordia general de Dios que se extiende no solo a todos los hombres creyentes y no creyentes por igual, sino que también a toda la creación. Lo que decíamos, vamos a ver esta misericordia. Vamos a ver que se aplica a tres grupos o tres categorías. Primero, a los salvos y los no salvos, impíos, sobre todas sus obras, y también únicamente a sus elegidos. Salmo 145:9, sus misericordias son sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Ahí indica que sobre todas sus obras. En Hechos 17:25, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice, ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Por ejemplo, los ateos no pueden probar que no necesitan de Dios. Si quisieran probarlo, tendrían que dejar de respirar, tendrían que dejar de pararse en esta tierra, tendrían que dejar de usar este espacio, tendrían que dejar de usar esta luz, tendrían que hacer su propio planeta, su propio universo, todo, y crearse ellos mismos para que digan que no necesitan de Dios, lo cual es imposible, ¿verdad? Entonces todos necesitamos de Dios. Dios tiene piedad de la creación salvaje cuando ésta tiene necesidad y les proporciona una provisión adecuada. Cuando nosotros vemos el Salmo 104, ahí vemos, dice que en el mar Él creó todos los monstruos marinos, y todos esperan en Él para que Él les dé su provisión a tiempo, su alimento. Entonces, si Él no los alimenta, se mueren, se acaban. Todo depende de Él. Todo depende de Él. En segundo lugar, existe una misericordia especial de Dios que se ejerce hacia los hijos de los hombres, ayudándolos, socorriéndolos a pesar de sus pecados. A pesar de sus pecados. En primer lugar, su misericordia se extiende sobre todas sus obras. Segundo lugar, se extiende una misericordia especial de Dios que se ejerce hacia los hijos de los hombres, ayudándolos y socorriéndolos a pesar de sus pecados. Mateo 5:45. Mateo 5:45 dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol, el sol de Dios, ¿verdad? Sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es esa misericordia especial sobre todos los hijos de los hombres, a pesar de su pecado. Así que en ese sentido Dios no hace distinción. Es más, los impíos, que, ¿verdad? Hablando de los agricultores, siembran y cosechan igual o más que los no cristianos. O sea, porque Dios no hace misericordia, no hace distinción en ese sentido. En ese sentido, pero no quiere decir que eso es regla general, sino que vamos a ver la diferencia enseguida. En tercer lugar, existe una misericordia soberana que está reservada para los herederos de la salvación, la cual se les comunica en forma de pacto a través del mediador. A través del mediador. Voy a leer nuevamente. En tercer lugar, existe una misericordia soberana que está reservada para los herederos de la salvación, la cual se les comunica en forma de pacto a través del mediador. Así que vamos a ver entonces el otorgamiento de su misericordia. El otorgamiento de su misericordia. Siguiendo un poco más allá, veamos la diferencia entre la segunda y la tercera distinción señalada anteriormente. Es importante notar que la misericordia de Dios otorgada a los impíos son únicamente de naturaleza temporal. Es temporal. Y los impíos se jactan de que les va bien, ¿verdad? Y tienen cosas y allá. Esa es una misericordia temporal. No quiere decir que siempre va a ser así, ¿verdad? Es temporal, es decir, se limitan estrictamente a esta vida presente. No habrá misericordia extendida hacia ellos más allá de la tumba. No habrá misericordia extendida hacia ellos más allá de la tumba. Su benignidad, la bondad de Dios, ¿verdad? Es que los atrae. El mundo puede ver a través de la misericordia de Dios. Isaías 27:11 dice: cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel pueblo de entendimiento, por tanto, yo lo tengo aquí, vamos a ver aquí. Por tanto, el hacedor no tendrá misericordia, ni se compadecerá de él, el que lo formó. O sea, el pueblo que no tiene entendimiento, que no busca de Dios, que no se arrepiente, que no reconoce a Dios como Dios soberano y juez de toda la tierra, cuando en el momento de la aflicción Dios no tendrá misericordia de él. Dios no tendrá misericordia de él, ni se compadecerá de él el que lo formó. Entonces digo, ese es el Dios de la Biblia, no el Dios que a veces se nos ha enseñado que nosotros podemos hacer lo que quiera y Él está ahí para atenderlos, para socorrernos siempre. No es así. El Salmo 136:1. Pero en este punto una dificultad puede surgirle a algunos de nuestros lectores, a saber, no afirma la Escritura que su misericordia es para siempre. O sea, pudiera ser ahí que hubiera una contradicción. Sin embargo, no es así. Hay que señalar dos cosas a ese respecto. Dios nunca puede dejar de ser misericordioso, porque esta es una cualidad de la esencia divina, Salmo 116:5 dice: clemente es Jehová. Salmo 116:5: clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Entonces, vamos a ver si es que hay contradicción entre que dice que es su misericordia para siempre y para los impíos no es para siempre. O en qué sentido
si es para siempre. Eso es lo que vamos a ver. Ya el tiempo se nos ha ido, pero vamos a ver, ya vamos a ir terminando por acá. Pero el ejercicio de su misericordia está regulado por su voluntad soberana. El ejercicio de su misericordia está regulado por su voluntad soberana. Esto debe ser así porque no hay nada fuera de sí mismo que lo obligue a actuar. No hay nada fuera de sí mismo. Pues si existiera eso, ese algo sería supremo y Dios dejaría de ser Dios. No hay nada fuera de Dios que lo obligue a hacer algo o decirle, tienes que tener misericordia de esto, tienes que tener de fulano o de mengano. Es Dios únicamente que lo hace por su soberana misericordia. Solamente, aquí está la respuesta, solamente la pura gracia soberana es la que determina el ejercicio de la misericordia divina. Solamente la pura gracia soberana es la que determina el ejercicio de la misericordia divina, la pura gracia soberana. Dios afirma expresamente este hecho en Romanos 9:15, pues a Moisés dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, lo que ya vimos también. Entonces, no es la miseria de la criatura lo que hace que Él muestre misericordia, porque Dios no está influenciado por cosas fuera de sí mismo como nosotros. No es la miseria de la criatura, del pecador, que conmueve a Dios. Eso es otro nivel de conocimiento, porque a veces habíamos pensado que es por lástima o lo conmueve como nosotros nos conmovemos, ¿verdad? Nosotros vemos un perro lastimado en la calle que le pasó un carro y uno se conmueve, ¿verdad? Todos nos conmovemos. No es así. Dios hace lo que hace para su gloria. Para su gloria, ni siquiera nosotros somos el objeto de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es su gloria el objetivo, el punto principal, ¿verdad? Eso nos debe hacer sentir a nosotros más miserables todavía. No somos nada, no somos nadie para reclamarle a Dios, para decirle a Dios lo que tiene que ser. Únicamente someterlos a Él y que Él haga su soberana voluntad en nosotros, conforme a su soberana gracia. Así es que, nuevamente, no es la miseria de la criatura lo que hace que Él muestre misericordia, porque Dios no está influenciado por cosas fuera de sí mismo como nosotros. Nosotros sí estamos influenciados por cosas que tenemos alrededor, nuestro ambiente, ¿verdad? Él nunca ha sido víctima del medio ambiente, porque Él preparó su ambiente, ¿verdad? Nosotros sí. Vamos a ir terminando aquí ya. Si Dios fuera influenciado por la despreciable miseria de los pecadores leprosos, los limpiaría y salvaría a todos. Salvaría a todos, pero Él no lo hace. ¿Por qué? Simplemente porque no le place hacerlo, porque no es su propósito hacerlo. Así de sencillo. O sea, mire, los predicadores o los que no conocen este Dios de la Biblia, sacan un versículo de la Biblia y dicen, bueno, el Señor Jesucristo sanó a una mujer de flujo de sangre y hoy lo va a hacer también. Bueno, si lo hizo con esa mujer, lo hizo con esa mujer. Y si Él quiere, Él es soberano, lo puede hacer también con otra persona. Pero no es así. El Señor limpió a un leproso y eso no significa que está obligado a volver a hacerlo. Depende de Él si Él quiere. Él es soberano. Él sanó a la suegra de Pedro y eso depende si Él quiere sanar a alguien hoy. Entonces, porque Él es rey, Él es soberano, nosotros no podemos obligarlo solo porque hizo algo. Pero ¿qué hacen los predicadores de hoy? Utilizar esos textos para obligar a Dios, poner a Dios entre la espada y la pared o ponerlo en la esquina, ¿verdad? Y ahí no tiene salida, no tiene escapatoria, tiene que hacerlo. Falso. No es así. No es así. Entonces, el Señor, un hombre que tenía 38 años de estar paralítico en el estanque de Betesda, porque cada vez que venía un ángel y removía el agua, el primero que entraba era sanado, y el Señor Jesucristo se acercó a él y le dijo, ¿y quieres ser sano? Él le preguntó, ¿quieres ser sano?
Y el hombre no contestó la respuesta que el Señor le preguntó, sino que dijo, no contestó la pregunta que el Señor le hizo, sino que empezó a darle explicaciones. Bueno, lo que sucede que cada vez que desciende el ángel, cuando yo voy, ¿verdad? Tenía que ir arrastrado, otro descendía primero, y ya no llegaba a tiempo, y así se había pasado 38 años, toda una vida. Y el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y vete, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con los otros que estaban ahí? Eran muchos. Nada. ¿Por qué? Porque Él es soberano, pues. El propósito de Él era sanar a esa persona y punto. Y punto. Así es que tenemos que tener cuidado cuando alguien viene y nos cita esos versículos para decir o como para comprometer a Dios, porque no es así. Ahora sí. Y aún más imposible es que los méritos de las criaturas sean quienes muevan a Dios a otorgarle su misericordia, dado que es una contradicción hablar de merecer misericordia, pues nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. Así que no es ni la misericordia, no es ni la miseria de las criaturas que mueve a Dios a otorgarnos misericordia, ni tampoco los méritos, las buenas obras. Más lejos todavía, más lejos todavía. Así que es la gracia soberana de Dios únicamente. Vamos a dejarnos ahí porque el tiempo se nos fue y vamos a continuar, pero es algo maravilloso. Yo me quedo sorprendido y digo, qué tremendo, ¿verdad? Lo que Dios hace. Vamos a ponernos de pie y dar gracias a Dios. Y así voy a estar dejando a la hermana Cindy para que nos despida. Padre, te damos las gracias por la bendición. Gracias, Padre Celestial, porque nos has permitido llegar hasta aquí. Gracias, Señor, porque cada día aprendemos un poco más de ti, de tu grandeza, de tu misericordia, de tu gracia soberana, de tu bondad, de tu benignidad. Gracias, Dios mío, porque para siempre es tu misericordia para con los que te temen. Para ti sea toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Te pedimos, Dios mío, por la iglesia perseguida, Señor, sé con ellos donde quiera que estén, supliendo toda necesidad y aumentando esa esperanza, Dios mío, que lo que suceda hoy en día será temporal y no se comparará con la gloria venidera. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios mío, a seguir confiando, esperando, que tu palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida.